Buenas tardes, respetados organizadores del octavo Simposio Internacional de Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en Contextos de Incertidumbres. 100 años Edgar Morin, humanista de la tierra patria. Igualmente a los participantes que hoy nos acompañan y escuchan en esta magnífica jornada. Invito pues a todos a continuar en este evento y a escuchar esta ponencia que tiene por nombre La educación de cara al 2022. Mi nombre es Carolina Gómez Mendoza, soy docente del Colegio Cabecera del Llano del municipio de Piedecuesta. Bien, eh, como docentes nos hemos tenido que eh, forjar en diferentes ambientes. Hemos tenido que aprender de diferentes situaciones y más aún cuando la pandemia nos ha interpuesto tantas situaciones nuevas. Para muchos fue un difícil reto tener que aprender a utilizar estos medios tecnológicos para poder dictar una clase y llegar a nuestros estudiantes. Para otros fue retos más difíciles porque no había cómo con estos medios tecnológicos poder cumplir esta misión que como docentes tenemos. Sin embargo, hoy cuando ya estamos en casi el 100% de la presencialidad, tenemos muchos dilemas e incertidumbres. Yo creo que como docentes, como padres de familia y como estudiantes, toda la comunidad colombiana se pregunta, y en el mundo inclusive, ¿qué va a pasar en el año 2022 con la educación? Para muchos, la educación virtual no fue fácil, pero además de todo, tampoco fue satisfactoria. Hubo de pronto muchos deberes, competencias que quedaron por desarrollarse, hubo muchos conceptos que quedaron por verse, pero también quedan muchos miedos, muchas situaciones difíciles que los estudiantes han desarrollado en sus casas y debemos preguntarnos, más allá de cuánto aprendieron y de cuánto están dispuestos a dar las capacidades que tienen para ser buenos estudiantes, es poder saber cuáles son sus necesidades emocionales y de allí poder arrancar un proceso de flexibilización curricular que nos permita un proceso de adaptación, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia que deben confiar la vida de sus hijos enviándolos a la presencialidad y a los docentes, quienes nos debemos enfrentar con a veces 200 y 300 estudiantes diarios en un aula de clase. Entonces, más allá de estas situaciones académicas, lo que nos debe interesar como docentes es la situación emocional de nuestros estudiantes. Entender que el aula de clase cambió. Antes el aula de clase muy seguramente estaba dada en filas e hileras, pero no se trata solamente de cambiar el orden de las sillas, sino también se trata de tener una escuela que sea abierta, que sea inclusive realmente, no que los estudiantes eh, que llegan a nuestras aulas por tener algunas características distintas, esto la convierten en aula inclusiva, sino que así como el mundo es un mundo globalizado y abierto, el aula de clase también debe seguirlo siendo. Este ejercicio académico que hoy presento fue el resultado de unas encuestas que le hice a algunos compañeros docentes sobre lo que ellos esperaban para el año entrante en el ejercicio de la educación. Puedo decirles que muchos de ellos esperan tener un aula de clase muy similar a la que estaba antes de la pandemia. Me refiero a ese trabajo encerrado con su derecho a la libertad de cátedra, pero guardados entre las cuatro paredes. Esperan sí abrir muchos recursos tecnológicos, es cierto. Aprendieron mucho y les gustó de las cosas que yo pude concluir, pero también debo entender que con preocupación el aula se quiere volver a cerrar. Es importante que los docentes no trabajen solos, no importa si tienen recursos tecnológicos o no, lo importante es que los docentes aprendamos a tener y a crear redes de trabajo que nos permitan socializar nuestro ejercicio, aprender de los otros, no importa que no sea de nuestra área del conocimiento, simplemente encontrar en ese compañero de trabajo, en ese compañero de área de otra institución, en ese compañero de un nivel distinto, esas técnicas que de pronto podamos, nos permitan unificar y mejorar nuestra forma de trabajar, que no nos sintamos solos porque a muchos nos hizo daño esa soledad, esa angustia de no saber cuándo volveríamos a estar juntos. Así que es muy importante aprender a valorar al otro, al compañero de equipo, pero también entender
que un docente que es fuerte necesita una familia fuerte, unificada, una familia que sea el respaldo, el motor y el amor para poder desarrollar estos valores, esta seguridad, esta confianza y este amor en el aula de clase. Un docente fuerte emocionalmente es capaz de brindar también un apoyo emocional fuerte en el estudiante. Si el estudiante percibe que tiene al frente un docente con mucho amor propio, con grandes destrezas a la hora de empatizar, a la hora de entender, a la hora de escuchar, pues también va a adquirir esos valores y esas actitudes con sus compañeros, con sus pares, en su familia, en los diferentes roles que el estudiante se desenvuelva. Así que es muy importante que el docente entienda que es un líder, que sigue siendo un líder, que a pesar de haber tenido que trabajar casi durante 2 años frente a una pantalla, lo cierto es que para el estudiante sigue él siendo un líder y necesita mantenerse fuerte, necesita reflejar esa capacidad, no solamente conocimientos, porque nadie duda de los conocimientos que un docente tiene cuando dicta su clase, pero es necesario que aprendamos a trabajar en equipo, que aprendamos a mantener a nuestra familia cerca, porque son nuestros motores a la hora de estar frente a una aula de clase y ser capaz de enfrentar las 30, 40 situaciones difíciles que nuestros estudiantes llevan a diario con ellos. Si queremos hablar de una formación integral y de un proceso de pensamiento complejo y de un desarrollo en el ser humano, lo que necesitamos es lo que dice esta mesa de trabajo, cambiar de vía. Tenemos que pensar después de esta pandemia del 2019, del 2020 y 2021, es que antes del 2019 habían muchas cosas que nos hacían sentir cómodos, que nos hacía tener un confort en el aula de clase, pero que no nos habíamos dado cuenta que nos estaba haciendo débiles en otros aspectos. No está mal ser débil, lo importante es que aprendamos de nuestras debilidades y de ahí en adelante podamos elevar todo esto en un ejercicio de crecimiento personal. La reflexión es importante, el amor es importante, el amor propio es importante, querido maestro. Es por eso que nosotros debemos ser fuertes, porque siendo docentes fuertes podemos hablarle a una familia, fuertes no en el sentido de agrestes, sino fuertes emocionalmente, para poder reflejar esto y que las familias que llegan a nuestras aulas de clase sean unas familias que podamos ayudar a edificar y a servir como, no de psicólogos ni nada, pero sí por lo menos escucharlos y comprender que sus situaciones son difíciles o son diferentes a las nuestras y que necesitan de nuestro apoyo en el aula de clase. Más en el 2022, cuando los estudiantes vienen con todos estos temores y con todos estos vacíos, muchas familias están temiendo enviar a sus hijos a clase. ¿Por qué? Porque piensan que sus hijos no van a ser capaces porque les han hecho las tareas o por 10.000 cosas. Entonces, es importante que le demos la confianza a los padres de familia para que los estudiantes se sientan también confiados en el aula de clase, que sean niños felices, capaces de relacionarse con la naturaleza, con el entorno, que no pierdan la capacidad de asombrarse, esa sensación de asombro que es tan maravillosa y nos invita a seguir descubriendo el mundo y seguir creando nuevas teorías. Por eso, desde hoy, desde esta mesa de trabajo, cambiemos de vía. Los invito a mantener una aula de clase organizada, a gusto, donde el estudiante y el docente se sientan cómodos, pero también que sea inclusiva realmente, así como el mundo globalizado, así como las puertas del mundo se abrieron, así como podemos comprar en la China sin nunca haber ido a la China a través de un recurso digital, también estos recursos digitales que sirvan en el aula de clase para brindarle educación a los estudiantes que por enfermedades están fuera del aula de clase y que pueden, ya vimos que se puede trabajar en clases virtuales o en clases asincrónicas para que el estudiante mantenga su ritmo de trabajo. Esa es la propuesta para que cambiemos de vía, que abramos, que mantengamos estas actividades. Hay muchos niños con necesidades emocionales en este momento. Por eso es importante también que las tengamos en cuenta para desarrollar nuestras actividades académicas de cara al 2022. La invitación entonces, maestro, es que no cerremos las puertas tecnológicas de nuestra aula y que las limitemos solamente a ver o a hacer videos de YouTube o utilizar un Kahoot o a usarlas dentro del aula de clase. No cerremos esas puertas. Muchas de las manifestaciones de los docentes es querer volver a cerrar
las puertas del aula. Es importante que tengamos en cuenta a todos esos estudiantes que por situaciones emocionales o físicas o de salud no pueden estar en el aula de clase, pero tienen el derecho a la educación. Muchas gracias y entonces cambiemos de vía. Feliz día.